El genio eléctrico, la vida extraordinaria de Nikola Tesla. Imagina por un momento que pudieras ver el futuro, que en tu mente pudieran visualizarse inventos que no existirán hasta décadas después de tu muerte. Esta es la historia de un hombre que no solo vio el futuro, lo creó. Un genio cuyas visiones fueron tan extraordinarias que cambió para siempre la forma en que entendemos la electricidad, la tecnología y el mundo mismo. Su nombre era Nikola Tesla, y esta es su historia. Una historia de genialidad, obsesión, traición y un legado que sigue iluminando nuestro mundo más de 80 años después de su muerte. ¿Estás listo para descubrir al verdadero mago de la electricidad? El niño de las tormentas. Nuestra historia comienza en una noche tormentosa del 9 de julio de 1856, en el pequeño pueblo de Smiljan, en lo que hoy es Croacia, pero que entonces formaba parte del poderoso imperio austrohúngaro. Cuentan las crónicas familiares que Nikola Tesla nació exactamente a la medianoche, mientras los rayos iluminaban el cielo como si la naturaleza misma anunciara la llegada de alguien destinado a dominar sus fuerzas más poderosas. La partera, asustada por la tormenta, le dijo a su madre: «Este niño será un hijo de la oscuridad». Pero Georgina Tesla, su madre, respondió con una convicción profética: «No, será un hijo de la luz». ¿Casualidad? Quizás. Pero lo que vino después sugiere que el universo tenía planes especiales para este niño. La familia Tesla. Nikola creció en una familia extraordinaria. Su padre, Milutin Tesla, era un sacerdote ortodoxo serbio con una mente brillante para las matemáticas y la literatura. Pero fue su madre, Georgina, quien realmente moldeó su genio. Georgina era una inventora nata. Sin educación formal, creó herramientas domésticas ingeniosas que facilitaban la vida de su familia. Sus manos parecían mágicas, capaces de crear soluciones para cualquier problema práctico. Nikola heredó de ella esa capacidad de ver lo que otros no podían ver. Los primeros signos del genio. Desde muy pequeño, Nikola mostró habilidades que rayaban en lo sobrenatural. Podía realizar cálculos matemáticos complejos en su cabeza con una velocidad que asombraba a sus maestros. Pero había algo más, algo inquietante. Tesla afirmaba que podía visualizar sus inventos con una claridad absoluta. No solo los imaginaba, los veía. Podía construir máquinas completas en su mente, hacerlas funcionar, probarlas, mejorarlas, todo sin tocar una sola herramienta física. «Mis inventos existen completos en mi mente antes de que los construya», diría años después. «Puedo ver cada tornillo, cada engranaje, cada conexión con perfecta claridad». Pero este don tenía un precio terrible: las visiones y las obsesiones. Tesla comenzó a experimentar lo que él llamaba visiones. Destellos de luz cegadores aparecían ante sus ojos, seguidos de imágenes de inventos que aún no existían. Estas visiones eran tan vívidas que a menudo confundía la realidad con sus alucinaciones. Desarrolló obsesiones extrañas, una fobia patológica a los gérmenes, la necesidad compulsiva de contar los pasos que daba, y una fascinación morbosa con el número 3. Todo lo que hacía debía repetirlo 3 veces. Sus padres estaban preocupados. ¿Era genialidad o locura? La línea entre ambas, en el caso de Tesla, siempre sería peligrosamente delgada. El despertar del genio. A los 17 años, mientras estudiaba en Graz, Austria, Tesla tuvo una revelación que cambiaría el mundo. Durante una clase de física, su profesor demostró una máquina de corriente continua que chisporroteaba violentamente. «Señores», dijo el profesor, «esta máquina nunca funcionará sin escobillas y conmutadores. Es físicamente imposible». Tesla se puso de pie. «Profesor, creo que se equivoca. Yo puedo hacer que funcione sin esas partes». El profesor se rió, junto con toda la clase. «Señor Tesla, eso es imposible. Está desafiando las leyes de la física». Pero en la mente de Tesla, algo extraordinario había sucedido. Había visualizado una máquina completamente nueva, basada en un principio que el mundo aún no conocía: el campo magnético rotativo. Era el año 1878, y el joven Tesla acababa de concebir el motor de corriente alterna que revolucionaría el mundo. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. El encuentro con Edison.
El 6 de junio de 1884, un joven de 28 años desembarcó en Nueva York con apenas 4 centavos en el bolsillo, los planos de una máquina voladora, y una carta de recomendación que cambiaría su destino. Nikola Tesla acababa de llegar al país de las oportunidades, pero no tenía idea de que estaba a punto de encontrarse con uno de los hombres más poderosos e influyentes de su época, Thomas Alva Edison. El mago de Menlo Park. Edison ya era una leyenda viviente. El mago de Menlo Park había revolucionado el mundo con la bombilla incandescente, el fonógrafo y docenas de otros inventos que habían transformado la vida moderna. Era el rostro de la innovación americana, un genio práctico que convertía ideas en imperios comerciales. Pero Edison tenía una obsesión, la corriente continua. Creía fervientemente que su sistema de corriente continua, DC, era la única forma segura y eficiente de llevar electricidad al mundo. El encuentro de titanes. Cuando Tesla entró al laboratorio de Edison en la calle Pearl, llevaba consigo más que una carta de recomendación. Portaba una visión completamente diferente del futuro eléctrico del mundo. Señor Edison, dijo Tesla con su acento eslavo, vengo de París con una recomendación de Charles Batchelor. Él dice que conozco tanto sobre electricidad como usted. Edison levantó la mirada de su trabajo, intrigado por la audacia del joven. ¿Así? Bueno, veremos qué puedes hacer. La primera traición. Durante meses, Tesla trabajó incansablemente para Edison, mejorando sus generadores de corriente continua. Su genio era innegable, pero también su frustración crecía. Veía las limitaciones del sistema de Edison, la corriente continua no podía transmitirse a grandes distancias sin pérdidas enormes de energía. Tesla se acercó a Edison con una propuesta revolucionaria, señor Edison, puedo rediseñar completamente sus máquinas usando corriente alterna. Será más eficiente, más poderosa, más barata. Edison lo miró con escepticismo. Tesla, la corriente alterna es peligrosa. Matará a la gente. La corriente continua es segura, probada, confiable. Pero señor Edison, insistió Tesla, mi sistema puede transmitir electricidad a cientos de millas sin pérdida significativa de energía. Imagine las posibilidades. Edison hizo una pausa. Luego, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dijo, está bien, Tesla. Si puedes mejorar mis generadores de DC, te pagaré $50,000. Era una fortuna en 1884. Tesla aceptó inmediatamente. Meses de genialidad. Durante los siguientes meses, Tesla trabajó como un hombre poseído. Rediseñó 24 tipos diferentes de máquinas de Edison, mejorando cada una dramáticamente. Sus mejoras ahorraron a la compañía de Edison miles de dólares y aumentaron significativamente la eficiencia de sus generadores. Cuando terminó el trabajo, Tesla se acercó a Edison con los resultados y le pidió el pago prometido. Edison se rió. Tesla, tú no entiendes el humor americano. Esa fue una broma. Tesla quedó atónito. ¿Una broma? Trabajé día y noche durante meses. Te ofrezco un aumento de $10 por semana, dijo Edison, volviéndose hacia otros asuntos. La ruptura. En ese momento, algo se rompió irreparablemente entre los dos genios. Tesla no solo había sido estafado económicamente, había sido traicionado por alguien que admiraba. Tesla renunció inmediatamente. Señor Edison, usted no entiende mi trabajo ni mi visión. Algún día, el mundo conocerá la verdad sobre la corriente alterna. Edison apenas levantó la mirada. Buena suerte, Tesla. Vas a necesitarla. Tesla salió de ese laboratorio sin dinero, sin trabajo, pero con algo mucho más poderoso, una determinación férrea de demostrar que su visión del futuro era la correcta. El invierno de la desesperación. Los siguientes meses fueron los más oscuros de la vida de Tesla. Sin dinero y sin conexiones, se vio obligado a cavar zanjas por $1 al día para sobrevivir. El hombre que había visualizado el futuro de la electricidad ahora cavaba agujeros en las calles de Nueva York. Pero incluso mientras sus manos se agrietaban por el trabajo manual, su mente nunca dejó de trabajar. En cada descanso, visualizaba sus máquinas de corriente alterna, perfeccionándolas, mejorándolas. Un día, se decía a sí mismo mientras cavaba, el mundo entenderá. Ese día llegaría más pronto de lo que pensaba. La guerra de las corrientes. El año 1888 marcaría el inicio de una de las guerras tecnológicas más feroces de la historia. No se luchó con ejércitos o armas, sino con ideas,
patentes y una propaganda que literalmente electrificaría a la opinión pública. Esta fue la guerra de las corrientes, y en el centro del conflicto estaban dos visiones opuestas del futuro, la corriente continua de Edison versus la corriente alterna de Tesla. El renacimiento de Tesla. La suerte de Tesla cambió cuando conoció a Alfred S. Brown y Charles A. Peck, dos empresarios visionarios que reconocieron inmediatamente el potencial de sus ideas. Fundaron la Tesla Electric Company y le dieron a Tesla el laboratorio que necesitaba para materializar sus visiones. En cuestión de meses, Tesla había perfeccionado su sistema de corriente alterna polifásica. No era solo una mejora incremental, era una revolución completa. Su motor de inducción no tenía escobillas, no chisporroteaba, era silencioso, eficiente y podía funcionar indefinidamente. El momento histórico. El 16 de mayo de 1888, Tesla presentó su trabajo ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. La audiencia estaba compuesta por los mejores ingenieros del país, incluyendo algunos leales a Edison. Tesla subió al escenario con confianza tranquila. Señores, comenzó, hoy van a presenciar el nacimiento de una nueva era eléctrica. Encendió su motor de corriente alterna. La máquina comenzó a girar suavemente, sin chispas, sin ruido, con una elegancia hipnótica. El silencio en el auditorio fue ensordecedor. Luego, una ovación atronadora. Los ingenieros sabían que acababan de presenciar historia. Entra Westinghouse. Entre la audiencia estaba George Westinghouse, un magnate industrial con visión de futuro. Inmediatamente después de la presentación, se acercó a Tesla. Señor Tesla, dijo Westinghouse, quiero comprar sus patentes de corriente alterna. Pagaré $1 millón más regalías. Era una oferta extraordinaria. Tesla acababa de convertirse en millonario de la noche a la mañana. Edison contraataca. Cuando Edison se enteró de la alianza Tesla-Westinghouse, entendió que su imperio de corriente continua estaba en peligro mortal. Su respuesta fue implacable y despiadada. Edison lanzó una campaña de propaganda que hoy llamaríamos noticias falsas. Contrató a científicos para que realizaran demostraciones públicas donde electrocutaban animales con corriente alterna, afirmando que la AC era letal y la DC era segura. La corriente alterna matará a nuestros hijos, proclamaba Edison en los periódicos. Es demasiado peligrosa para uso doméstico. La campaña culminó con el desarrollo de la silla eléctrica, que Edison insistió que funcionara con corriente alterna para asociar la AC con la muerte en la mente del público. La batalla por Chicago. La guerra alcanzó su clímax en 1893 con la licitación para iluminar la Exposición Mundial de Chicago. Era el contrato más prestigioso de la era eléctrica, quien ganara demostraría al mundo cuál era el futuro de la electricidad. Edison presentó una oferta de $554,000 usando corriente continua. Westinghouse y Tesla presentaron una oferta de $399,000 usando corriente alterna. Westinghouse ganó el contrato. La ciudad de luz. El 1 de mayo de 1893, el presidente Grover Cleveland presionó un botón de oro y 100,000 bombillas de corriente alterna iluminaron simultáneamente la Exposición Mundial de Chicago. 27 millones de visitantes presenciaron el espectáculo más impresionante de la era moderna. La ciudad blanca brillaba con una luz pura y constante que transformaba la noche en día. Tesla caminaba por los pasillos de la exposición como un rey conquistador. Su sistema no solo funcionaba perfectamente, era obviamente superior al de Edison. Si estás disfrutando esta increíble historia de genialidad y rivalidad, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tesla y Edison nos enseñaron que las mejores ideas necesitan defensores apasionados, así que ayúdanos a difundir estas historias extraordinarias. Y déjanos un comentario contándonos cuál crees que fue el momento más impactante de la Guerra de las Corrientes. El golpe final, las cataratas del Niágara. Pero Tesla y Westinghouse reservaron el golpe de gracia para 1896, las cataratas del Niágara. Durante décadas, ingenieros de todo el mundo habían soñado con aprovechar la increíble potencia de las cataratas. Pero la tecnología de corriente continua no podía transmitir electricidad a las distancias necesarias. El sistema de Tesla podía hacerlo. El 16 de noviembre de 1896, los generadores de corriente alterna de Tesla comenzaron a convertir la fuerza bruta de las cataratas en electricidad. Esa electricidad viajó 22 millas hasta Buffalo, Nueva York, iluminando la ciudad completa. Era más que una demostración técnica. Era poesía hecha electricidad.
La fuerza más poderosa de la naturaleza, tomada por la mente humana y transformada en luz. La victoria total. Edison había perdido. Su sistema de corriente continua se volvió obsoleto prácticamente de la noche a la mañana. Las acciones de General Electric, la compañía de Edison, se desplomaron. Tesla había ganado la guerra más importante de la era eléctrica. Su corriente alterna se convirtió en el estándar mundial y hasta el día de hoy, cada vez que enciendes una luz en tu casa, estás usando el sistema que Tesla perfeccionó hace más de 130 años. Pero Tesla no se conformaría con esta victoria. Su mente ya estaba visualizando inventos que parecían sacados de la ciencia ficción. El mago de la electricidad. Con la guerra de las corrientes ganada, Tesla se encontraba en la cúspide de su fama y fortuna. Pero para un hombre que podía ver el futuro, la victoria presente era solo el comienzo de una jornada aún más extraordinaria. Los años de 1890 a 1910 serían testigos de una explosión de genialidad que desafiaría los límites de lo que la humanidad creía posible. El Laboratorio de los Milagros. Tesla estableció su laboratorio en el 46 de la calle Houston en Nueva York, y pronto se convirtió en el lugar más fascinante y aterrador de la ciudad. Periodistas, científicos y curiosos se congregaban afuera, atraídos por los destellos de luz y los sonidos inexplicables que emanaban del edificio. Dentro, Tesla trabajaba como un hombre poseído, a menudo durante días enteros sin dormir. Sus asistentes lo encontraban hablando con sus máquinas, como si fueran seres vivos. No son solo máquinas, les decía Tesla. Son extensiones de mi mente. Puedo sentir cada corriente, cada campo magnético, cada vibración. La bobina de Tesla, tomando el rayo. En 1891, Tesla presentó su invento más espectacular, la bobina de Tesla. Esta máquina podía generar voltajes de millones de voltios, creando arcos eléctricos que parecían rayos controlados. En una demostración que dejó boquiabierta a la audiencia, Tesla se colocó entre dos bobinas gigantes mientras rayos artificiales danzaban a su alrededor. Las chispas saltaban de su cuerpo sin dañarlo, iluminando bombillas que sostenía en sus manos sin cables. «Behold», gritaba Tesla sobre el rugido eléctrico, «he domado el poder del cielo». Los periodistas lo llamaron el mago de la electricidad. Para el público, Tesla se había convertido en algo más que un inventor, era un brujo moderno que controlaba fuerzas sobrenaturales. El nacimiento de la radio. Pero Tesla no se conformaba con el espectáculo. En 1893, mientras experimentaba con transmisión inalámbrica, hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la comunicación humana. Tesla descubrió que podía transmitir señales eléctricas a través del aire sin cables. No solo las transmitía, podía controlar dispositivos remotamente. En una demostración en el Madison Square Garden en 1898, Tesla presentó lo que llamó su torpedo sin cables, un pequeño barco que obedecía sus comandos desde una distancia considerable. «Observen», dijo Tesla mientras presionaba botones en su control remoto, «puedo hacer que este barco gire a la izquierda, ahora a la derecha, que se detenga, que avance». La audiencia estaba atónita. Algunos gritaron «brujería». Otros aplaudieron con asombro. Tesla había inventado el control remoto, sentando las bases para lo que eventualmente se convertiría en la radio, la televisión, el Wi-Fi y prácticamente toda la tecnología inalámbrica moderna. Visiones de un mundo conectado. Pero Tesla veía mucho más allá de barcos controlados remotamente. En 1901, en una entrevista que parecía ciencia ficción, Tesla describió un futuro que nos resulta increíblemente familiar. «Imagine», dijo Tesla a un periodista incrédulo, «un dispositivo del tamaño de su reloj que le permita comunicarse instantáneamente con cualquier persona en el mundo. Imagine que puede enviar imágenes, sonidos, incluso documentos escritos a través del aire. Imagine que puede acceder a toda la información del mundo desde cualquier lugar, en cualquier momento. Las bibliotecas, los periódicos, la música, todo disponible instantáneamente». El periodista pensó que Tesla había perdido la razón. Hoy sabemos que Tesla había descrito perfectamente los teléfonos inteligentes y el Internet en 1901. El proyecto Wardenclyffe, el sueño imposible. La visión más ambiciosa de Tesla era la transmisión inalámbrica de energía. Creía que podía usar la Tierra misma como un conductor gigante para enviar electricidad a cualquier parte del mundo sin cables. En 1901, con el financiamiento del banquero J.P. Morgan, Tesla comenzó la construcción de Wardenclyffe,
Una torre de 187 pies de altura en Long Island que sería la primera estación de energía inalámbrica del mundo. Con esta torre, proclamó Tesla, podré enviar electricidad gratuita a cualquier parte del mundo. Imaginan aldeas remotas en África iluminadas por energía transmitida desde Nueva York. Imaginen barcos en medio del océano recibiendo energía del aire mismo. El colapso del sueño. Pero el proyecto Wardenclyffe enfrentó un problema que Tesla, en su genialidad, no había considerado: la avaricia humana. J.P. Morgan se dio cuenta de que si Tesla tenía éxito, nadie podría cobrar por la electricidad. Sin medidores, sin cables, sin control, no habría ganancias. Morgan retiró el financiamiento. Tesla, le dijo fríamente, tu visión es hermosa, pero no es rentable. Tesla intentó conseguir otros inversores, pero todos llegaron a la misma conclusión. La energía gratuita era un sueño hermoso que amenazaba imperios económicos enteros. En 1906, Tesla se vio obligado a abandonar Wardenclyffe. La torre fue demolida en 1917, llevándose con ella uno de los sueños más audaces de la humanidad. El genio incomprendido. Para 1910, Tesla había registrado más de 300 patentes. Había inventado la radio, el control remoto, el motor de corriente alterna, los rayos X, la iluminación fluorescente y había sentado las bases para la robótica moderna. Pero a medida que sus inventos se volvían más visionarios, el mundo se volvía más escéptico. Sus conferencias sobre comunicación con otros planetas, sobre máquinas que podían dividir la Tierra en dos, sobre eras de la muerte que podían detener ejércitos enteros, fueron recibidas con risas y burlas. Tesla se estaba convirtiendo en una caricatura de sí mismo, el científico loco de los periódicos sensacionalistas. Pero los verdaderos científicos sabían la verdad. Tesla no estaba loco, estaba adelantado a su tiempo por décadas, quizás por siglos. Los inventos que cambiaron el mundo. Durante estos años dorados, Tesla no solo inventó, revolucionó campos enteros de la ciencia. La corriente alterna polifásica, el sistema eléctrico que alimenta el mundo moderno. El motor de inducción, presente en todo, desde lavadoras hasta vehículos eléctricos. La bobina de Tesla, usada en radios, televisores y equipos médicos. La transmisión inalámbrica, la base de la radio, TV, Wi-Fi y comunicaciones satelitales. Control remoto, presente en cada hogar moderno. Corriente alterna de alta frecuencia, usada en cirugía moderna y tratamientos médicos. Iluminación fluorescente, más eficiente que las bombillas incandescentes. Rhea Sachs revolucionó la medicina moderna. Y estos son solo los inventos que sabemos. Tesla afirmaba haber concebido más de 3.000 inventos, muchos de los cuales se perdieron cuando murió. Pero incluso genios como Tesla no están exentos del paso del tiempo y las tragedias de la vida humana. El ocaso del genio. Los años de gloria habían pasado. Para 1920, Nikola Tesla era una figura trágica, un genio cuyas ideas habían superado tanto a su época que el mundo lo había dejado atrás, catalogándolo como un excéntrico inofensivo. Pero en la mente de Tesla, las visiones seguían llegando, más brillantes y más imposibles que nunca. El ermitaño de Nueva York. Tesla se mudó al Hotel New Yorker en 1933, donde ocuparía la habitación 3327 hasta su muerte. El número no era casualidad. Tesla había desarrollado una obsesión aún más profunda con el número 3 y sus múltiplos. Sus rutinas se volvieron rituales sagrados. Cada mañana, caminaba exactamente 10 millas alrededor de Central Park, siempre siguiendo la misma ruta. Contaba cada paso, y si perdía la cuenta, comenzaba de nuevo. En los restaurantes, calculaba obsesivamente el volumen de la comida antes de comerla. Limpiaba cada utensilio con 18 servilletas, exactamente 18, nunca más, nunca menos. El hombre que hablaba con palomas. La imagen más icónica de los últimos años de Tesla es la de un anciano solitario alimentando palomas en Bryant Park. Pero para Tesla, no eran solo palomas, eran sus únicas compañeras fieles. Había una paloma, le contó Tesla a un periodista en 1935, una hermosa paloma blanca con manchas grises en las alas. Era diferente a todas las demás. Era una hembra, y yo la amaba como un hombre ama a una mujer. Cuando esa paloma enfermó, la cuidé día y noche. Gasté más de 2,000 pesos en construir un dispositivo para sanar su ala quebrada. Sí, la amaba. Mientras ella vivió, mi vida tuvo propósito. Cuando la paloma murió,
Tesla afirmó que una luz brillante salió de sus ojos. En ese momento, dijo, supe que mi trabajo en la Tierra había terminado. Las últimas visiones. Pero incluso en su aislamiento, la mente de Tesla continuaba generando ideas que desafiaban la comprensión. En entrevistas ocasionales, describía inventos que parecían extraídos de la ciencia ficción más extrema. He perfeccionado un rayo de la muerte, anunció Tesla en 1935, que puede destruir 10.000 aviones a 250 millas de distancia. Puede vaporizar cualquier objetivo en la Tierra. Los periodistas lo ridiculizaron, pero documentos desclasificados décadas después revelarían que tanto. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale like y suscríbete para que podamos seguir subiendo contenido como este. Deja tus comentarios y dinos qué otro personaje relevante de la historia quieres conocer.